Dentro de la fórmula para calcular el volumen tidal o volumen corriente, hay dos, está por peso ideal y por peso predicho. Son muy similares las dos, pero la literatura nos marca que una se usa para una cosa y la otra se usa para otra. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. Está la por peso ideal, sin patología pulmonar o sin síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Peso ideal, talla en metros cuadrados por 23 en hombres, talla en metros cuadrados por 21.5 en mujeres. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con esto. ¿Qué van a ocupar? La fórmula y su calculadora. Llega un masculino de 30 años de edad. Es llevado al servicio de urgencias por ambulancia por choque frontal en motocicleta contra vehículo estacionado. Al parecer no llevaba casco. Al arribar visualiza su hundimiento en región frontal del cráneo y salida de sangre. No observas más lesiones aparentes. Presenta un deterioro neurológico con un Glasgow menor a 8. Se decide iniciar secuencia de intubación rápida y al parecer dice el familiar que no tiene ningún tipo de enfermedades. Vemos que cumple con criterios para intubarse, se intuba. Ahora sí, ya sacaron su cinta de medir. Pongo un paciente, una medida de cuánto mide. 1,70. Talla en metros al cuadrado por 23. 1.70 por 1.70. ¿Cuánto es? ¿Es masculino? 1.70 por 1.70 es su peso ideal, ¿verdad? ¿66 qué? 66 kilos es el peso ideal para calcularle el volumen corriente o el volumen tidal a este paciente. 66 kilos. Vamos a trabajar en base a ese peso. Ahora, este es el ejemplo que les ponía. Creo que sí le puse de 1.70, es lo más común, porque es la media aquí en México. 1.70 por 1.70 es igual a 2.89. Talla en metros cuadrados por 23. 1.70 por 1.70 da 2.89. Como es hombre, lo vamos a multiplicar por 23. Todo esto ya son constantes. Nos va a dar 66.4 kilogramos. Ese es su peso ideal. La literatura nos dice que si no hay una patología pulmonar, podemos iniciar de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Por lo regular, en pacientes que no tengan nada de afectación pulmonar, se inicia a 8 mililitros por kilo de peso ideal. En este caso, se inició a 8 mililitros por kilo, lo cual nos va a dar 531 mililitros de volumen tidal o volumen corriente a este paciente. ¿Qué garantizo yo al hacer esto? Que con estos 530 es lo que el paciente requiere para que no se eleven las presiones pulmonares, la presión pico, la drive pressure. Y con este volumen nosotros vamos a garantizar un adecuado barrido de CO2, vamos a prevenir atelectasias, etc. Va a haber quien les diga, no, pues yo quiero por 7 para sentirme más seguro. ¿Cuánto les da? 66.4 por 7. Exactamente. Pero acuérdense, a veces si nosotros le damos menos volumen tidal a los pacientes, va a haber más retención de CO2 y va a haber mayor riesgo de atelectasias. Como es un paciente que está sano, que no tiene nada pulmonar, nos podemos ir a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Vamos a hacer ahorita los ejemplos que ustedes quieren que hagan hasta que les quede bien claro esto. Ahora sigue el peso predicho. Es un paciente con patología pulmonar o con un SDRA severo. En este caso es talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 50 en hombres y más 45 en mujeres. En este caso
Llega una femenina de 45 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar 5 días de evolución con datos francos de uso de músculos accesorios y que ya no responde a oxígeno suplementario. Satura menos de 88% con mascarilla de oxígeno a 15 litros por minuto sin respuesta favorable. Al interrogatorio no cuenta con vacuna COVID ni de influenza. Asimismo refiere ser diabética e hipertensa en mal apego al tratamiento. Con una presión arterial de 180 a 100, glicemia capilar de 300 miligramos sobre decilitro y una frecuencia respiratoria mayor a 35. Se decide el manejo avanzado de la vía aérea, porque la tía no se tomaba las pastillas y no se vacunó porque dice que le iban a implantar un chip 5G. Aquí está. Vamos a ver. La señora mide 1,60. En el peso ideal es talla en metros cuadrados. Aquí es talla en centímetros. 160 centímetros. Menos 152.4. 7.6, ¿verdad? Ese 7.6 por 0.91. Como es mujer, más 45. ¿Ok? 52 kilitos lo podemos redondear. Eso es lo que le toca a ella en base a su peso predicho para el cálculo de volumen tidal. En pacientes que tengan sospecha o ya confirmado que tenga algo pulmonar que lo está llevando a una intubación, se recomienda iniciar de 4 a 6 mililitros por kilo de peso predicho. ¿Para qué? Mayor volumen tidal, mayor presiones de las vías aéreas. Entonces iniciamos con volúmenes bajos, 6 mililitros por kilo de peso predicho. En este caso le tocan a ella 311 mililitros de volumen tidal o de volumen corriente. Aprender la ventilación mecánica les va a llevar años. ¿Cuál es la única forma de que ustedes aprendan? Practicándolo, haciéndolo. Si tienen el aparato ahí, utilícenlo. Si tienen un paciente con ventilación mecánica, acérquense. Vean la onda flujo-tiempo, presión-tiempo, por qué se eleva, por qué no se eleva, qué significará Pmax, o qué significará Ppic, o qué significará presión pico. Bueno, o si ya son un poquito más habilidosos, bueno, ¿qué pasa si tiene 500 de volumen? Pues lo cambio a presión, ¿qué pasará? O si le bajo, si está saturando 99 y tiene 90 de FiO2, y así tiene 3 turnos continuos con 90 de FiO2, pues le bajo 80, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues nada, pues le bajo 70. La ventilación mecánica es muy dinámica. Y como les digo, es solamente ganar tiempo para resolver la causa del por qué el paciente está en ventilación mecánica. No es nomás intubar, conectar al ventilador. Pues qué chingón soy. No, el verdadero arte de la ventilación mecánica es destetarlo de la misma y extubarlo. Ese es el verdadero arte. Intubarlo y programarlo, muchos. Destetarlo y extubarlo, muy pocos. Ese es el verdadero reto. Vamos a hacer más ejercicios. Quiero que le quede bien resueltas sus dudas. Fórmula para el cálculo de volumen tidal por peso ideal y por peso predicho. Por peso ideal, ¿en qué tipo de paciente vamos a usarla? Pacientes que no tengan patología pulmonar, ¿verdad? Y el peso predicho, pacientes ya confirmados o con sospecha de patología pulmonar. Lo más importante quizá no sea eso, lo más importante es en cuántos mililitros vamos a iniciar nosotros. Por ejemplo, podemos poner el mismo paciente, como ya se los dije. Y si sacan la fórmula, les va a dar prácticamente lo mismo, háganlo. Es el mismo paciente, 1,70. Pero ahora háganlo con la fórmula de peso predicho. Vámonos. 170 menos 152.4, ¿cuánto les da?
por punto 91 más 50. ¿Y cuánto les da por peso predicho? Por peso ideal. 66, ¿verdad? Es una falacia. Ajá. Casi les da lo mismo. Casi les da lo mismo. Si no es que lo mismo, porque los ventiladores, la mayoría se va a mover de 10 en 10 o de 5 en 5, dependiendo la marca de volumen. Entonces, prácticamente les da 66 calcular a este paciente por peso ideal o por peso predicho, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia? Los mililitros en los que yo les voy a calcular el volumen. Por ejemplo, si veo que no tiene patología pulmonar, con 8 mililitros por kilo de peso ideal, yo le voy a generar 530 de mililitros de volumen. Con eso va a ser suficiente para que no me retenga CO2. Con eso va a ser suficiente para no causar atelectasias al pulmón del paciente. En cambio, si este paciente no tiene absolutamente nada pulmonar y yo decido iniciarle a 6 mililitros por kilo de peso, ¿cuánto me va a dar? 66 por 8, por 6, ¿cuánto va a dar? Exactamente, si yo le coloco 390 mililitros, a lo mejor el paciente me va a retener CO2, a lo mejor el paciente le voy a generar más atelectasias. ¿Por qué? Porque no le estoy dando un volumen tidal en base a lo que el paciente trae en ese momento. Si no tiene nada pulmonar, inicien a 8 mililitros por kilo de peso, ideal. Si trae algo pulmonar, inicien en 6 mililitros por kilo. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el paciente trae una neumonía severa y ustedes le inician con volúmenes tidales altos? Según tienen la oportunidad, háganlo con un paciente. ¿Qué va a pasar? Si ustedes le colocan a un pulmón enfermo volúmenes altos, las presiones se le van a ir al cielo. Muchas veces el paciente está programado por volumen. Y si tú le programas al paciente 500 de volumen, el ventilador va a mandar 500 de volumen, sea como sea. Así estuvo usted doblado, así el paciente tenga los pulmones con 80% de neumonía, así el paciente tenga lo que tenga en los pulmones, el ventilador, no, pues a mí me dijeron que mandara 500 de volumen, voy a mandar 500 de volumen, pero ¿qué va a sacrificar? Las presiones. Las presiones se van a ir hasta el techo. ¿Por qué? Porque si yo estoy mandando el volumen que el ventilador le estoy programando, independientemente, yo le digo, si está por volumen, yo quiero 500, mándale 500 al paciente. El ventilador le va a valer. A mí me programaron por 500 y yo voy a mandar 500, así tenga que hacer lo que tenga que hacer. Aunque el tubo esté doblado, si el paciente está pronado, yo le voy a mandar esos mismos 500. ¿Pero qué? A mayor presión, se van a elevar las presiones pulmonares. En cambio, si ustedes les mandan al paciente con una neumonía severa o con alguna patología pulmonar severa, volúmenes bajos, vamos a cuidar ¿qué? Las presiones pulmonares, que es lo que lo va a matar. La incidencia en mortalidad que está comprobado que verdaderamente mata a un paciente en ventilación mecánica son las presiones pico elevadas. Se me fue lo otro. Pero principalmente son las presiones pulmonares elevadas. Y las asincronías del ventilador. Si el paciente está asincrónico, si el paciente está... si le programaron 15 frecuencias respiratorias y está metiendo 30, está haciendo una sincronía. A lo mejor, recuerden, no quiere decir que todo paciente en ventilación mecánica tenga que tener sedación, ¿sí? ¿Por qué está intubado? Porque está sedado. ¿Y por qué está sedado? Porque está intubado. Así no funciona. No todos los pacientes en ventilación mecánica van a estar sedados profundamente. Son muy pocas las veces que el paciente va a estar sedado profundamente. ¿Cuáles son una de esas pocas? TCE severo con datos de cráneo hipertensivo. En pacientes con SDRA severo, síndrome de distrés respiratorio agudo severo, COVID grave, neumonía grave, influenza grave, que el paciente requiera
que el ventilador haga todo el trabajo. Principalmente son esas dos patologías, o cuando el paciente esté en un estado de choque del que ustedes quieran, que esté chocadísimo, ahí sí también, bien sedado, incluso bloqueo neuromuscular con cisatracurio, rocuronio, etc. Pero son muy pocas las veces que el paciente va a estar sedado profundo. ¿Por qué? Porque recuerden, a mayor nivel de sedación y mayor bloqueo neuromuscular, va a haber más daño en diafragma, va a haber más días de estancia intrahospitalaria, va a haber más costos a nivel hospitalario. Entonces, por eso van a ver muchas veces a pacientes despiertos con ventilación mecánica, incluso en modalidad asisto controlado. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía el paciente, sí, ya tiene los ojos abiertos, te obedece órdenes, pero todavía está muy deteriorado el diafragma y los músculos respiratorios, que el paciente todavía no es capaz de ayudarle al ventilador mecánico. Entonces esos pacientes van a tener pues regular fentanilo, buprenorfina o dexmedetomidina solamente para que estén tranquilos y sin dolor, pero ya despiertos y con ventilación mecánica. Entonces, dudas sobre el volumen tidal, cómo programar el ventilador. De los parámetros más importantes a programar es el volumen del ventilador. Volumen, PIP, son los más importantes. ¿Por qué? Porque es con lo que vamos a nosotros cuidar las presiones pulmonares. Acuérdense, peso ideal y peso predicho. Peso ideal, talla en metros cuadrados por 23 en hombres, talla en metros cuadrados por 21.5 en mujeres. Se recomienda iniciar en 8 mililitros por kilo de peso ideal. El peso predicho está en centímetros, menos 152.4 por 0.91 más 50 en hombres más 45 en mujeres. Se recomienda iniciar a 6 mililitros por kilo de peso predicho. Es muy importante que haya una cinta para medir al paciente, porque si el paciente pesa 200 kilos, no le van a calcular el volumen tidal en base al peso real, pues le tocaría 3.000, 4.000 de volumen. Eso en base al peso ideal o peso predicho, no hay más. Por eso es importante medir al paciente.